A ver, buenas tardes. No todos los cubanos tenemos la suerte de hacer un recorrido desde que sales de Cuba hacia el lugar donde uno, destino que uno quiere llegar, y no con la misma suerte de los trabajos que uno pase. A ver, hay algunos que van por la selva, otros van por carretera, otros van por ríos, eh, otros pasan trabajos, mucho más que el que yo pasé. Entonces hoy estoy a casa de un amigo que conocí aquí en Las Vegas, de que él me contó varias cosas de su recorrido y al final es un final feliz, pero yo quiero que ustedes lo sepan también, a través de Las Vegas a mi manera. Eh, Sin más rodeo ni nada, Luis es el señor, que es el amigo mío, que le va a contar a ustedes. Sí. Hola, mi nombre es Luis Manuel Medina Guerra, soy de la provincia de Santiago de Cuba, nacido en Santiago de Cuba, y, y luego por mi problema de persecución política en mi país, porque yo en Cuba era opositor del gobierno, pertenecía al partido Cuba Independiente Democrática, el partido El Sí, liderado por nuestro comandante ya fallecido Hugo El Mato. Ustedes saben la historia de Hugo El Mato en Cuba. Bueno, ni hablar de eso, ya ustedes ya se deben imaginar. Nosotros, el partido de nosotros siempre siguió su idea de la libertad, de la lucha por la libertad de Cuba. Y entonces yo allá en Cuba era un opositor muy destacado de mi municipio. Y producto a eso, ¿cómo se llama? Tuve que emigrar porque la persecución política sobre mi persona. Yo presenté asilo político en Cuba, en la oficina de refugiados políticos, en La Habana. Y ahí yo, ¿cómo se llama? Tuve dos entrevistas. Sí la primera me la aprobaron, la segunda también. Entonces, por el sistema que Trump y la política de Trump sobre Cuba, quitó la embajada, quitó la oficina de refugiados políticos, y entonces me quedé en el limbo. Rumbo a eso me vi la obligación de emigrar, de irme también de mi país y de mi provincia. Me mudé para la provincia de Ciego de Ávila. Ahí tuve 2 años y luego prendí camino para acá, para el exilio. Entonces salí un 8 de mayo de Cuba del 2019. Mi recorrido fue difícil, como todos los cubanos. Salí por Nicaragua, llegué a Nicaragua de noche. Yo no tenía coyote, yo no tenía nada. El coyote mío era yo mismo. Llegué a Nicaragua a las 11 y pico de la noche. Llegué, me quedé solo ahí en la terminal del aeropuerto de Nicaragua. Cogí un taxi con una muchacha de Camagüey y nos fuimos para la frontera de Honduras. Ahí en Honduras llegamos ahí a la frontera a un hotel que se llama La Frontera. Ahí había muchos cubanos. Ahí como a las 6 de la mañana salimos de ahí y nos fuimos cogimos otro carro y nos llevaron hasta el río. Del río ahí cruzamos. Ya estábamos ya en Honduras ya. De ahí pagamos un mototaxi, una mototaxi es un coco como parecido en La Habana como los cocotaxis. Costaba $5. De ahí, ¿cómo se llama? Llegamos a una parada. De ahí nos prendimos, nos montamos en una guagua que nos costó $10 hasta el centro de Bucigalpa, que era donde que estaba la embajada de eso de inmigración.
y ahí teníamos que entregar el pasaporte, teníamos que hacer una registración ahí de los documentos de nosotros para que nos dieran un salvoconducto. Ahí me tuve que darle un hotel porque tuvimos que entregar todos los documentos y eso, el pasaporte y eso. Y entonces el otro día ahí nos alquilamos en un hotel y por la mañana salimos hacia allí, Cerquitica. Imagínense, había como 300 y pico de cubanos ahí, o posiblemente más. Ahí hicimos la cola, nos dieron los pasaportes, nos chequearon, nos cogieron huellas, nos tiraron fotos, esto, lo otro, y ahí nos entregaron los documentos y a las 12 del día agarramos un bus que nos llevaba hasta Aguacaliente. Ahí en ese recorrido muchos guardias te paraban y te quitaban dinero para poder seguir, le quitaban los pasaportes a la gente para poder seguir, ¿cómo se llama? Le quitaban los pasaportes para quitarle dinero. Y así, la suerte yo no, porque económicamente yo no estaba muy bien y evadía, ¿entiendes? Para no pagarle a esa gente. Y así llegué a Aguacaliente. Bueno, entonces el abogado me explicó de que eso llevaba su proceso, que teníamos que ir a inmigración ahí en Guatemala. Guatemala, por cierto, una ciudad muy bonita, muy acogedora, un clima muy agradable. Bueno, todo bien. Entonces de ahí ya pasaron unos días y entonces el abogado fuimos a la embajada, ahí al lugar de migración de Guatemala. Y ahí entonces el abogado presentó todos los documentos, la documentación mía, y ellos cuando vieron toda mi documentación, yo llevé video, yo llevé todos los documentos, papeles, reconocimientos, avales, todo de lo que es donde que yo pertenecía, al partido Cuba, al sí, al partido donde que yo pertenezco. Entonces, bueno, ya de ahí fuimos, viramos para la iglesia donde nosotros estábamos, porque eso era una iglesia que tenía atrás un albergue que era la casa del inmigrante. Bueno, de ahí entonces pasaron otros días más y fuimos de nuevo. Pero en esos días yo empecé a trabajar allá ¿cómo se llama? En Guatemala, de ayudante de la construcción, empecé a vender caramelos, de todo, y empecé a reunir dinero. Los amigos míos de aquí, de la oposición, me mandaron un dinero, así yo reuní un dinero, y entonces con ese dinero ya decidí salir de Guatemala. Yo hablé con el abogado, yo le dije, no, yo voy a seguir. El abogado, no, mira que ya el proceso ya está, ya, porque ahí había muchos cubanos que habían pedido asilo y entonces se lo aprobaban y le buscaban trabajo, le buscaban un apartamento, ya pago ya 2 meses de alquiler y te lo amueblaban y todo. Pero no, yo quería seguir para acá arriba, para el norte. Y entonces luego, ya al otro día, emprendí la otra parte de la travesía mía. Luego, yo no entré por Tapachula, yo entré por un lugar que se llama Las Mesías, porque por acá por Tecumumán, que tú cruces el río para ir para allá, para Tapachula, y ya tú entrabas allá, eso estaba muy caliente, estaban deportando gente, ¿cómo se llama? La policía te agarraba, te metía preso, y al otro día te montaban en un avión y te mandaban para Cuba. Imagínense, yo con tanto trabajo que yo salí de Cuba para que entonces me fueran a deportar. Entonces yo me fui por Tecumumán. Por Tecumumán no, yo no entré por Tecumumán, yo entré por Las Mesías. Entonces era un recorrido largo. Es más largo que para entrar por Tapachula. Bueno, llegué ahí a Las Mesías. El dinero de Guatemala que yo tenía, los que sale, lo cambié por peso mexicano. Ahí me tuve un día y entonces le pagué a una gente para que me pasara nada más a la frontera
para llegar a México. Llegando a México, ahí que cruzamos en una guaguita combi, llegamos a un pueblo, a un pueblecito chiquito, muy bonito. Llegamos ahí, ese pueblecito, ahora no me recuerdo cómo se llama, más adelante yo le voy a decir cómo se llama el pueblecito. Bueno, llegamos ahí, y llegando ahí, ya yo esperando combi para seguir mi recorrido, me llaman de Cuba y me dan la noticia, tristemente, de que mi papá había fallecido. De un problema que le salió un cáncer de momento y bueno, nada más duró un mes nada más. Yo no podía hacer nada. Me tuve que resignar porque yo, virando para atrás, no lo iba a revivir. Y entonces ya todo el trabajo que yo había pasado ya iba a pasar en vano. Aparte, mi papá quería que yo, ¿entiendes? Él compartía ¿cómo se llama? Mi situación, mis ideales, porque mi papá sabía que cada rato me agarraban preso y todo eso, y a mi papá sabía de que ya yo había salido de Cuba. Ahí, bueno, imagínense, yo me puse muy mal. El pueblecito se llama Chico Monzuelo. Ese pueblecito donde el señor de la combi ¿cómo se llama? Me estaba dando aliento, porque él estaba esperando que se llenara la combi para seguirle el recorrido. Y entonces él me estaba dando consuelo, coño, padre, no te pongas así, esto, lo otro. Yo estaba llorando, imagínense, mi papá. Bueno, Y agua caliente. llegamos a Agua Caliente. Llegando ahí a Agua Caliente, entonces tuvimos que ya ahí habían unos cuantos coyotes, la policía no dejó entrar para allá, para el otro lado de la frontera en Guatemala. Entonces hubieron mucha gente que tuvieron que pagar el coyote para que le cruzaran la frontera de allá hasta Guatemala. De Guatemala sí, ahí en Guatemala. Bueno, luego, después, ahí toda la gente empezaron a agarrar coyotes porque los policías estaban de acuerdo con los coyotes, por eso no nos dejaron pasar hasta el otro lado. Y ahí entonces la muchacha que iba conmigo, yo le dije que no se fuera, que viniera conmigo para llegar a Guatemala, y ahí en Guatemala, ¿cómo se llama? Ponernos el día de la situación, porque nosotros no sabíamos, porque Tapachula estaba agarraban a la gente y la deportaban. Entonces luego ella decidió irse por su lado. Como yo venía solo, yo no venía con nadie. Yo agarré y me fui por mi lado. Le tomé el número de teléfono, el nombre de ella, para conectarme con ella en el Facebook y todo. Y ahí luego, bueno, ella cogió por su lado, yo cogí por el mío. Llegamos, por lo menos yo llegué a Guatemala. Tuve que pagar una van, que allá le dicen combi, y me llevó al pueblecito el primer pueblecito ahí de Honduras y Guatemala, ya cruzando la frontera, no me recuerdo cómo se llama ese pueblecito. Ahí llegué a una terminal, ahí me cobraron $10 para pasarme para allá, para el otro lado. Porque yo pasé siguiendo a todos los coyotes, con toda la gente, bajamos loma, subimos loma, cruzamos como 3 pasos de río, hasta que yo llegué hasta el otro lado, y en el otro lado había un coyote ahí. Como le dije, pagué $10, me monté en una guaguita combi y me llevaron al pueblecito ese. Ahí en ese pueblecito agarré una guagua que me costó $15 hasta el centro de Guatemala. Ya cuando yo llegué al centro de Guatemala, ya yo no tenía dinero. Lo único que nada más me quedaban eran $3 nada más. Porque yo salí, como decir, al pecho, de Cuba para acá. Cuando yo llegué a Nicaragua, yo lo único que tenía eran $250. Y ya. Y entonces con eso fue que yo hice el recorrido hasta Guatemala. Llegué a Guatemala ya de noche. Y ahí yo lo que llegué fueron con $3. Lo vendí, me dieron 27 quetzales, ahí me metí en la terminal central de Guatemala. Lo vendí y ahí le pregunté a una muchacha que estaba limpiando el piso, que
por dónde yo me podía quedar. Empecé a hacerle preguntas, la muchacha muy amable. Y entonces me dijo que en la casa del emigrante. Y entonces me explicó que había que coger un metro, que hacer una plaza, y de ahí esa plaza coger otro metro más. Y que le preguntara al chofer para que me dejara en la esquina de la casa del emigrante. Así mismitico lo hice. Me quedé ahí en la esquina, fui para la casa del emigrante, llegué a las 7:30 de la noche ahí. Ahí me acogieron, me dieron cepillo, pasta de dientes, cobija, me llevaron, me enseñaron el baño donde yo tenía que bañarme, donde que esto, lo otro. Ya cuando me dijeron, no, bañate, come, bañate y baja para que darte comida aquí, que aquí hay un comedor. Y ahí comía y entonces ya me acosté a dormir. Al otro día, por la mañana, siento un cubano hablando, que yo conocí esa voz. Y cuando yo hago así, miro, era un muchacho de Palma Soriano que se había ido para La Habana, y ahí lo llamo, apellido Limonta. Y cuando lo llamo, se sorprendió, ahí nos pusimos contentos, nos vimos, nos saludamos. Y él entonces ya yo le pregunté, le dije, mira, yo ahora tengo que salir de aquí, yo no tengo dinero, yo no sé por dónde ir. Entonces él me dijo, mira, aquí tú te puedes quedar, pero tienes que aplicar para asilo político aquí, para que te puedan dejar aquí. Porque si no, tiene que irte. Y, ya. Y entonces mi problema era salir de Cuba, ¿no? ¿Entiendes? Y yo podía pedir asilo en cualquier país. Y entonces, como yo tenía todos los papeles míos de asilo político en Cuba, de todo, mi expediente, todo. Y entonces vi al abogado y entonces apliqué para el asilo político ahí. Y entonces, bueno, de ahí ya el abogado me cogió todos los documentos, para aquí para allá, y ahí entonces me hizo el proceso del papeleo. Pues sí, fue una situación muy difícil porque imagínense. Entonces, bueno, de ahí ya tuve que resignarme y luego entonces ya prendimos camino. Era un camino muy malo porque había que agarrar por muchas montañas, cruzar presas con patana, que tú montabas la combi ahí, entonces pasaba la combi en una patana grande. Ahí ponían los carros que iban a pasar para el otro lado y ahí entonces cruzamos. El paso ese era como 15 minutos. Llegamos al otro lado, seguíamos. Más adelante también teníamos que hacer el mismo paso hasta que llegué a un pueblo muy rural. Ahí llegamos y entonces el señor de la combi se comportó muy bien conmigo, porque sabía que yo andaba solo. Bueno, y entonces él me explicó y entonces buscó a otro señor más que tenía una camioneta y me llevó a una base taxi. Y a mí ese recorrido de ahí, eso eran como 7, 8 kilómetros. A mí no, ese señor no me cobró nada. Me dejó ahí en la base taxi y ahí entonces agarré un taxi y me llevó para Tecún, no, para un lugar de ahí, ya en México, ya como estábamos en México, para Turlán Gutiérrez. Yo llegué ahí a Turlán Gutiérrez, todo el recorrido mío solo. Llegué a Turlán Gutiérrez, ahí el taxista me recomendó un hotelito ahí, me quedé ahí en ese hotel. Entonces al otro día, ya ahí yo me quedé, empecé a averiguar porque en Guatemala hay un colombiano y un salvadoreño que me dieron ese mismo recorrido que yo estaba haciendo. Y yo me guiaba por ese recorrido. Y entonces, bueno, llegué ahí, empecé a averiguar dónde se agarraba la guagua que tienen en los lados, decía ADO. Esas guaguas son caras. Pero bueno, ya las instrucciones que ellos me habían dado, como que yo tenía que andar vestido, de la forma, ¿entiendes? Entonces, como yo me parezco así como a los mexicanos, ¿entiendes? Entonces yo, ¿cómo se llama? Andaba vestido más o menos como los mexicanos, para que no me... Tuve la suerte que ahí ningún policía me pidió papeles, ni me pararon, ni nada. Gracias a Dios.
Entonces ya me llegué al hotelito, como dije, empecé a averiguar dónde se agarraba eso. Al frente había una terminal de taxi, conversé con un taxista y entonces el taxista me dijo, no, yo te voy a llevar a la terminal y me llevó a esa terminal que es ADO. De ahí prendí de nuevo el recorrido, agarré una guagua que iba para Tabasco. Llegué a Tabasco, esa guagua yo la cogí a las 11 de la noche. Y amanecíamos en la carretera dando ruedas y llegaba a las 6 de la mañana al, ¿cómo se llama? Al pueblo, al lugar donde que iba. Entonces, esa guagua valía muy cara. No todos los inmigrantes, o sea, que iban solos así, podían pagar esa guagua. Esa guagua valían 900 y pico de pesos. Yo tengo todos los tickets de todas las guaguas, de todos los bares que yo cogía allá y todo. 900 y pico de pesos costaba la guagua. Entonces, de ahí me quedé ahí en ese pueblo. Ahí me tuve que quedar ahí en Tabaco 6 días. Ahí pasé una experiencia muy mala. Ahí ya me alquilé un hotel cerquitica de ahí de la terminal. Bueno, llegando ahí al otro día, ya tú sabes, los mexicanos cazando gente. Y entonces parecía de que yo iba a ser una víctima de ellos, ¿entiendes? Entonces ellos se alquilaron al frente, eran 3, se alquilaron al frente de la habitación donde yo estaba. Y entonces nada más eran mirando para donde yo estaba, mirando para donde yo estaba, preguntándome cosas, que si yo tenía familia en Estados Unidos, que si tenía dinero para seguir por para adelante. Yo le dije que yo no tenía dinero, ¿verdad? Y ahí pasé una situación muy mala porque la intención de ellos parece que era secuestrarme. Entonces imagínense ustedes, yo solo, eran 3. Y entonces ahí ya yo me puse rebelde, lo que tengo de cubano, y entonces me le exploté. Bueno, luego de ahí pasé un rato muy malo, porque imagínense, pensando que te iban a secuestrar, porque esa gente, los mexicanos bandoleros, ya tú sabes, hacen cualquier cosa para obtener dinero. Entonces yo llamé al dueño, al que reservaba ahí, porque la dueña era una señora mayor, y entonces ahí ya le dijo, me sucede esto y esto y esto, y voy a tener que actuar porque no me voy a dejar, ¿entiendes? Y entonces parece que hablaron con ellos, y entonces ya hablaron con ellos y ya. Ellos, bueno, al hablar con ellos ya al poco rato se fueron. Bueno, ahí yo tuve unos días más porque había que pasar por Veracruz, y en Veracruz eso era fatal. Ahí, ya tú sabes, ahí a toda la guagua que paran ahí, todo el que sea cubano lo montaban y lo metían preso. A algunos lo soltaban, pero la mayoría lo deportaban. Y por eso fue que tuve tantos días ahí, tuve 6 días ahí. Luego, el señor del alquiler que me hacía que hizo la reservación, que yo le hice la reservación, él trabajaba ahí en la terminal. Y entonces me contó de que había una guaguita que ahí viajaban la gente que eran ejecutivos. Ejecutivos son gerentes, empresarios y todo eso. Entonces, las instrucciones que a mí me habían dado los amigos míos, el salvadoreño y el colombiano, en la casa del inmigrante, llevaban donaciones y ahí yo agarré un traje. Hoy cogí un pantalón, el otro día una camisa, el otro día un saco, el otro día una corbata, y hice un traje del mismo color y yo llevé ese traje. Que ya esas eran las instrucciones que a mí me habían dado. Y entonces yo andaba con una Biblia y un par de pejuelitos así redondos, parecido a Harry Potter, el de la película. Entonces ya me vestí de mi traje. Esa guaguita costó $1,200, 1,200 pesos mexicanos, para que te cruzaran hasta Veracruz. Porque hay un puente. Entonces en ese puente, cuando te paraban después del puente ese, que pasaba como una presa por debajo, ahí estaba los retenes y todo eso. Y ahí era donde que paraban y cogían a la gente presa, la metían presa. No obstante eso, en Veracruz fue igual. Porque entonces yo ya me vestí, cogí la guaguita esa a las 12:30 de la noche. Estaba lloviendo. Pasamos por ese retén. No nos pararon, pero ahí había una pila de guagua ahí que la estaban parando y bajando gente.
Y ya ustedes saben. Entonces, bueno, llego a Veracruz, a la terminal de Veracruz, pero yo andaba, ¿entiendes? Vestido de traje, con una Biblia, un par de pejuelitos, y una maletica tipo diplomático, sentado en una esquina por allá sin hablar con nadie, para que nadie supiera el acento mío, ni de dónde yo era, ni nada. Me puse por allá en una taquería que está fuera de la terminal, ahí desayuné tacos, coca. Y ahí entonces esperé, saqué mi pasaje a las 12:30 de la noche y tuve hasta las 12:30 de la noche. En un promedio de ese tiempo deportaron ahí prácticamente 3 guaguas llenas de gente de cubana. Llegaban allí, imagínense los cubanos con maletines, con esto, una pila de gente, un grupo, en grupo llegaban allí, ya, y entonces miraban y cuando iban para allá documentos, y dale, y para una guagua, cuando se llenaba esa guagua, preso esa gente. Ya, eso eran presos y deportados. Una pila de gente la deportaron, alguna gente, no sé, a lo mejor salieron, no sé. Bueno, yo seguí mi camino, a las 12:30 cogí mi guagua y me fui para Tampico. En ese recorrido la guagua la pararon 2 veces. Son poca gente que agarran esa guagua, porque esa guagua no es todo el mundo que la agarra. Son guaguas de 2 plantas, tienen internet, tiene televisión, tiene de todo, y ahí tú vas comodísimo en esa guagua. Y esa guagua no la paran casi, pero bueno, la vez que la pararon, el guardia subió, miró, pero no tuve la suerte de que me pidieran documentos. Entonces, bueno, ahí, como le estaba diciendo, agarraron mucha gente y la preso y todo. Bueno, ahí yo agarré mi guagua a las 12:30 de la noche. Me monté con mi trajecito, sabroso, porque esas terminales son bonitas como locos. Esas terminales no le envía nada a ninguna terminal de ningún aeropuerto. Eso es tú estás ahí en una terminal de, si parece que estás en una terminal de un aeropuerto de aquí de Estados Unidos, vaya, para que sepa. Porque tiene todas las condiciones, bonito, todo. Y ahí tú te puedes lavar la boca, te puedes bañar, te puedes hacer todo. Y yo llegaba, yo me bañaba, me cepillaba, había restaurantes adentro, yo comía ahí adentro, todo. Y ya me volví a poner mi trajecito. Ya, a las 12:30 agarré mi guagua para Tampico. En Tampico, en ese recorrido, nos pararon 2 veces también. Los guardias se metían para adentro pidiendo documentos a la gente que más o menos veía sospechoso de que era inmigrante, no sé. Pero a mí nunca me pidieron nada, gracias a Dios. Yo iba con una fe de madre que no me pidieran nada y bueno, y así hice mi cosa. Nunca me pidieron ninguna documentación ni nada. Llegué a Tampico el otro día a las 7 de la mañana. Ahí hice lo mismo. Me lavé mi cara, mi boca, no sé qué, no sé cuánto, desayuné para aquí para allá y esperé hasta las 12:30. De ahí agarré una guagua que iba para Reynosa. Eso queda en Tamaulipas. Bueno, ya. Entonces, cuando a esos mismos amigos míos que estaban allá en Guatemala, que me dieron el norte ese, para que yo pidiera asilo político, para que yo estar ahí unos días ahí y no me sacaran para la calle, ya ellos ya estaban ya en Reynosa. Y yo llamé por teléfono a ellos, me dijeron, oye, no cojas taxi, no cojas nada, porque ya tú llegando ahí, desmontándote, tienes que ver bien, ahí tú no puedes coger taxi porque ahí te secuestran y ya ahí mismo te desaparecen y te piden dinero y rescate, y si tienes familia te revisan el teléfono y eso es candela. Entonces ellos me dieron un teléfono a un señor que hace como Uber, ¿no? Y entonces me dieron el teléfono a ese señor. Ya yo hablé con el señor, me dijo, mira, yo voy a estar frente a la terminal, el carro mío es rojo, así, así, así. Cuando tú te desmontes, tú miras para el frente y cuando tú veas la luz de atrás, enciende y apaga, ve directo para ese carro, que ahí yo te voy a estar esperando. Así mismo fue. Una piletacita arriba de mí, para aquí, para allá, esto, lo otro. Yo, sin hablar con ellos ni nada, me monté en el carro. Bueno, ustedes fulano, sí, ya. No, y ahí entonces me llevaron para la iglesia Senda de Vida en Reynosa. Ahí llegué a la iglesia Senda de Vida. Ahí te registran, te piden tu pasaporte, todo, te registran ahí, te escriben un libro, te dan un número, que por ese número te llaman para poder entrar para acá. En ese tiempo
te llamaban, tú entrabas a inmigración, ya pasabas dentro del puente, porque el pastor te llevaba hasta allí, te registraban ahí, te tomaban huellas, fotos, esto, lo otro, que para aquí y para allá. Y entonces ahí te registraban, entonces te hacían un miedo creíble. Si te aprobaban, ya te dejaban pasar. Si no, a veces habían gente que lo llevaban a un centro de detención. ¿Entiendes? Porque cuando yo llegué a Reynosa un 2 de julio. Un 2 de julio. De junio. Un 2 de junio. Entonces, de ahí pusieron el programa, el Trump puso el programa, el MPP, Esperar en México. Yo fui uno de los compañeros que inauguró ese programa. Entonces ahí tuve que estar 2 años en México, porque después llegó la pandemia y ya ustedes saben que fue aquello un desastre. Bueno, entonces cuando, como le conté, ahí eso te apuntaban en la iglesia para registrarte. Entonces, ya, como dije, yo fui uno de los compañeros que inauguró ese programa del MPP. Ya, entonces, había que esperar en México. No era como anteriormente, que después que yo vine, que yo salí de México para acá, y la gente llegaban ahí al río y entraban. No. Ahí era de verdad lo malo, de verdad, porque para tú cruzar el río tenías que dar $1,500. Tú no podías cruzar el río así por así, porque la gente ya tú sabes, de la maña, que son la gente de los cárteles, te agarraban y te ahogaban en el río. Y aquello era candela. Ahí a cada rato amanecían 2 o 3 cubanos ahogados. ¿Por qué? Porque querían pasar y no querían pagar. Y por eso esa gente hacían eso. Tenía obligatoriamente que pagar. Por cualquier río que tú entraras, por cualquier frontera que tú entraras, tú tenías que pagar esa cantidad de dinero. Porque si no, no podía pasar. Y entonces si pasaba ilegal. Y entonces iba a estar aquí ilegal. ¿Entiendes? No tenía ningún estatus migratorio. Bueno, entonces llegó ese tipo de programa, tuve yo que esperar. Ya cuando me llegó el turno para la primera, porque tú tenías que llenar un formulario. Primero, te entraba, te registraba. Yo tuve la suerte de que a mí ni me tiraron ni fotos, ni huella, ni nada, porque como yo tengo un número de casos de la Oficina de Refugiados Políticos, y cuando yo llegué, yo planteé mi problema. Mira, yo así, yo soy perseguido político en Cuba, yo soy del partido opositor Cuba Independiente Democrática, yo soy así, yo soy delegado de ese partido allá en Cuba, por aquí para allá. Enseño todo mi documento, me dice, no, ¿qué número de expediente usted tenía en Cuba? No, tal número. Cuando buscaron ahí, ya, pues, salí yo con toda la evidencia que yo había presentado ahí en la Oficina de Refugiados Políticos, todo allá. Mi familia también, porque yo llevé a mi familia también, porque yo venía con mi familia. Yo estaba esperando fecha de vuelo. Y entonces por Trump ya se esquivó todo eso, llegando a México. Trump también puso ¿cómo se llama? El MPP, y ya tuve que esperar ahí en México. Entonces ahí ya me hicieron todo el papeleo, porque ahí te dejaban hasta el otro día. El otro día yo entré por el puente de Reynosa y me sacaron por el puente de Matamoros. Entonces imagínense ustedes, en aquellos tiempos casi tú no podías ni salir ni nada, porque aquello era candela, te secuestraban, y aquello todo el mundo andaba privado, imagínense. Bueno, gracias a Dios cogimos el BA y llegamos a Reynosa. Es 1 hora y pico, casi 2 horas de recorrido. Ya llegamos, normal, ahí nos dieron un papel con un permiso para estar ahí en Reynosa. En ese tiempo, antes de darnos ese documento, esa documentación de permiso de estar ahí, a mí nunca me habían pedido papeles ahí en Reynosa. En Reynosa cogían a la gente y le pedían papeles que lo veían con pinta de cubano. Oye, documento, tú no dale. Y te metían preso y te deportaban. O tenía que dar dinero para que te soltaran. Imagínense ustedes. Y entonces así, poco a poco, fueron pasando los días. No, ya, entonces te ponían corte. ¿Entiendes? Por ese programa del MPP te ponían una corte. No tal fecha,
es tu corte. Tú tenías que ir a Matamoros, al puente de Matamoros, presentarte allí, entrabas, te pasaban, te ponían en una sala grande ahí, una cuanta gente que tenían corte, y ya te llamaban. Ah, pero la corte era en Estados Unidos. Y entonces después ya cuando se terminaba la corte, te regresaban de nuevo para México. Ya te soltaban ahí en el puente y ya en Matamoros, entonces de Matamoros yo tenía que ir de Matamoros a Reynosa. Y así. Y entonces te ponían de nuevo corte para el mes que viene. Y así, cuando eso fue que cayó la pandemia. Bueno, entonces, para reducir un poco más la historia, en esos 2 años que yo estuve en México, pasaron cosas que yo nunca había visto en Cuba. Vi secuestros, vi gente que la mataban en la calle, los mismos guardias, fajazones de tiro con los guardias y la gente de la maña, que eran la gente de los cárteles. En el barrio donde yo vivía ahí en Reynosa, era el barrio más malo de Reynosa, que se llama Aquiles. Es el barrio pobre, le decían. A cualquier gente que yo me topaba allá en mexicano que me decían, ¿dónde tú estás viviendo aquí? No, yo vivo en Aquiles. ¿Cómo? Tú estás loco, ¿cómo tú vas a vivir ahí? Que ahí esto, loco. Bueno, ahí yo viví, en el lugar más caliente. Ahí yo veía de todo. Cuando yo estaba en la iglesia, pues yo me pasé 5 meses viviendo en la iglesia. Y nosotros recogíamos la basura y la montábamos en una van para llevarla para un basurero. Ahí en ese basurero, ahí todos los días estaba metida la policía, recogiendo pedazos de gente en bolsa, gente metida en bolsa de basura picoteada. Imagínense ustedes, aquello era criminal. Imagínense, usted tenía que andar allí con los nervios y desconfiando de todo el mundo, porque aparte de ahí tú no podías salir a ningún lado. Ahí yo estuve ahí en esos 5 meses metido ahí en esa iglesia hasta que más o menos empezaron después, porque parece que había guerra de cártel y todo eso, y que se mejoró todo. Fue que yo vine, ¿cómo se llama?, a salir, y entonces me puse a trabajar en la esquina de la iglesia, en una tiendecita abarrote, que ahí se vende de todo, Coca-Cola, cerveza, de todo, chorizo, arroz, frijoles, aceite, pan, de todo, tortillas, ahí se vende de todo, pasta de dientes, champú, productos de limpieza, equipo electrónico, todo eso, una tiendecita. Y ahí empecé yo a trabajar ahí. Yo empezaba ahí a las 4 de la tarde y salía a las 11 de la noche, pero la iglesia me quedaba en una cuadra, ¿entiendes? Y entonces ya yo ahí, y ahí fue que empecé yo a coger confianza. Ahí los cubanos también empezaron a coger confianza y todo. Tuve otra experiencia más, un día que me mandaron un dinero de aquí, fui a cobrarlo a un oso, una troca embalada, que eran los estacas, que eran los sicarios de la maña, de los cárteles. Le daban cayendo atrás la policía en una camioneta con una ametralladora atrás, cayendo a tiro. Aquella camioneta, aquella troca se volcó. Cuando salieron 2 muchachos que andaban ahí, los rafaguearon ahí a la cara ahí de todo el mundo ahí, lo mataron ahí. Y después, no tanta eso, ahí iban ahí y le daban el tiro de gracia en la cabeza. Ahí eso yo lo viví, eso yo lo vi. Después estaba trabajando en una pizzería y al lado de la pizzería había una casa abandonada ahí y ahí había un punto de los guardias de la maña, que le dicen los punteros, que vigilan todas las trocas de la policía por donde va. Esa gente tiene radio, van informándole a la gente, oye, por aquí, por acá, ¿entiendes? Y ahí le estaban cayendo atrás un comandante de la maña. Y esa gente tirándole tiro para allá, tirándole tiro para acá. Vinieron una pila de trocas esa llena de guardias, cogieron a los muchachos eso. Había uno que le faltaba de aquí para arriba. La cabeza, el pecho, todo eso se lo habían desaparecido. Ahí ese día mataron a 3. Ahí al lado de la pizzería mía. Imagínense usted mirando toda esa desgracia, todo eso. Imagínense. Cada rato tiroteo por donde quiera, ¿no? Aquello era lo mundial, la mundial. Y yo nada más rezando el día que yo podía salir de ahí, imagínense. Y ya ustedes saben. Era un sufrimiento aquello, mirar todo aquello, y siempre estaba en un tin de nervios, porque imagínense ustedes, eso era candela. Bueno, así fue pasando el tiempo poco a poco, hasta que, gracias a Dios,
El COVID más o menos se relajó. Vi gente morir del COVID como loco. Me cayó a mí el COVID también allá en México. No, yo lo que pasé fue, imagínense ustedes, por nada me muero por allá, el COVID, imagínense ustedes. Y yo mirando gente en carreta, gente muerta en carreta. Y en el barrio donde que yo visitaba, cuando yo me estaba enfermo que esto, lo otro, y cuando ya yo regresé, que ya me arreglé, que ya me compuse, preguntaba por fulano, preguntaba por mengano, gente vecina de ahí del barrio, no, se murió. El COVID, ya, se lo llevó el COVID, ya, se lo llevó el COVID, imagínense ustedes. Y eso era tremenda candela. Entonces, bueno, se remedió todo más o menos poco a poco, hasta que después llegó Biden y pudimos entrar para acá, para los Estados Unidos con parol. 2000 por 2000 en el piso. Yo sé, compadre, Y sí, un pocotón de gente ahí, uno al lado durmiendo al lado del otro. Más o menos, dime eso ahí. Hasta la fecha en la que entraste en los Estados Unidos y te pusiste a trabajar. Y después el proceso de tu familia, cómo lo trajiste para México. Y de México lo que pasó último. Por eso lo dejamos para otro día. Sí, puede ser. Ve Porque ya eso ya es. Toda esa historia la tienen que contar ellos, pero yo Claro. también puedo participar, ¿tú entiendes? Claro, no. Tú mira, tú termina ahí, en la fecha que entraste a los Estados Unidos y que iniciaste otra nueva lucha en traer a tu familia a hacer otro recorrido, que entonces dime, en el que le voy a contar, ¿no?, próximamente, en otra ocasión, cómo fue la experiencia de mi familia, que pasaron tanto o más trabajo que yo. ¿Entendiste? Ahora sí. Bueno, entonces, ya con el tiempo, como le estaba diciendo, cuando estaba en México, estaba el problema de las elecciones entre Trump y Biden. Gana Biden. Yo, particularmente, yo no soy republicano, yo soy demócrata, porque el partido mío es demócrata. ¿Entiendes? Y entonces yo le iba a los demócratas. Siempre yo rezando para que saliera Biden, porque así podía yo entrar, ¿tú entiendes? Porque con Trump, mira la experiencia. Allá en Cuba, que quitaron la oficina de refugiados políticos y quitaron la embajada. Y entonces cuando yo llego a México, ponen el MPP, esperar en México. Y eso lo hizo Trump, esa es la política de Trump. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, ya yo rezando que Biden ganara, hasta que ganó Biden. Y gracias a eso, los 2000 y pico de cubanos que estábamos en la frontera aquí en Reynosa, pudimos entrar por esa vía. Hubieron algunos que cruzaron ríos, no lo cogieron y están aquí, pero no tienen ningún estatus migratorio. Conmigo trabajan dos muchachas que estaban conmigo allá en Reynosa, que están aquí y no tienen estatus migratorio. No, esa gente, si viene cualquier cosa, esa gente la deportan porque esa gente no tiene residencia, no tiene nada, están al limbo, no tienen nada. Sin embargo, yo esperé los 2 años porque yo dije, bueno, ya yo salí de Cuba, ya. Si yo me tengo que quedar en México, me quedo en México, porque en México yo trabajaba. ¿Entiendes? Bueno, entonces le voy a decir que en otra ocasión le voy a contar también, porque yo dejé mi familia en Cuba. Yo dejé mi esposa, dejé mis 2 hijas, y luego, estando aquí, me perdí el nacimiento de mi yerna, de mi nieta. Entonces, esa es otra experiencia más que, ¿cómo se llama?, que yo le voy a contar más adelante. La experiencia también de mi familia que pasaron por México. Gracias a Dios ya están aquí ya. Aquí ya la tengo aquí conmigo aquí. Y en cualquier momento, en otro videito, le voy a explicar la historia de la travesía de mi familia para acá.